La clamidia, muchachos, anteriormente se pensaba que también era un virus, ya que es un parásito intracelular obligado y que también porque es muy pequeña. Puede atravesar los filtros de un cubrebocas. Entonces, es por eso que se pensaba que era un virus. Sin embargo, se dieron cuenta que no es así, que es una bacteria que tiene características muy peculiares, pero a final de cuentas, pues no es un virus. Clamidia es solamente un género que está dentro de la familia Clamidiaceae, dentro de la cual tenemos dos géneros de importancia clínica, que es clamidia y clamidiofila. Las especies como tal que siempre van a causar una patología o una infección en los seres humanos son Clamidia trachomatis, Clamidófila psittaci y Clamidófila pneumoniae. El día de hoy solamente vamos a conocer a Clamidia trachomatis. Las otras dos, ustedes van a tener que leerlas por su cuenta o investigarlas por su cuenta. Se pueden considerar de alguna forma bacterias gram negativas, sin embargo no lo son, porque no presenta como tal la misma estructura, pero tienen estructura similar. Y su estructura es más parecida a las gram negativas que a las gram positivas o que a las micobacterias. Entonces, es por eso que se consideran en algunas ocasiones gram negativas. Pueden utilizar su propia energía, su propio ATP, o pueden inclusive robarle a la célula su energía en forma de ATP, por lo que también es una característica propia que tienen estas bacterias. Otra característica es que poseen una cantidad de ácido desoxirribonucleico y de ácido ribonucleico por igual. Tienen la misma cantidad como tal. Poseen ribosomas de procariontes, por lo que pues son bacterias, y son sensibles a muchos antibióticos que conocemos hoy en día. Por suerte para nosotros. Ahora, la bacteria tiene un ciclo de vida importante que tienen que conocer porque no siempre tiene, digamos, la misma capacidad infectiva. Cuando la bacteria ingresa, va a hacerlo a través de una estructura o de un cuerpo o de una forma que se llama cuerpo elemental. El cuerpo elemental de la clamidia es una forma, digamos, que no, es inactiva, que no va a replicarse, una forma no infecciosa como tal. Este cuerpo elemental va a atravesar lo que es la membrana de las células, que va a parasitar, y aquí se va a alojar como tal en un pequeño quiste. Después de unas 6 o 12 horas, este cuerpo elemental se transforma y pasa a ser un cuerpo reticular. El cuerpo reticular es la forma infectiva y de alguna forma es la forma efectiva. ¿Por qué? Porque es la que se va a reproducir dentro de la bacteria. Una vez que pasan las 6 o 12 horas que está ya la bacteria dentro de la célula, esta va a empezar a reproducirse, a replicarse, y posteriormente a las 24 o 36 horas, los cuerpos reticulares se van a reorganizar otra vez en cuerpos elementales y van a salir de la célula para poder infectar más células. Entonces, este es el ciclo que va a tener como tal la clamidia. Es difícil a veces investigar o ver su estructura, ya que son muy, muy pequeñas. Estas como tal, pues son células de qué tipo, chicos. ¿Recuerdan sus clases de histología? ¿Qué tipo de células son estas? ¿Qué tipo de células creen que sean? ¿Creen que son? Linfocitos. No.
Son células de la vagina, del epitelio de la vagina. ¿Ok? Y estas manchitas que estamos viendo aquí son clamidias. Entonces, vean lo pequeñas que son. Como tal, pues no, su pared celular tiene un pequeño lipopolisacárido con una endotoxina pues muy débil. Y la proteína principal en su pared celular es la proteína MOMP o MOP. Es la proteína principal de las clamidias. Existe también una segunda proteína que es la OMP2 y esta le da como tal la estabilidad a los cuerpos elementales para que puedan seguir infestando más células sanas. Entonces, estas proteínas son como las más características y las que utilizamos en el diagnóstico por PCR o por algún método de biología molecular para identificar a las clamidias. En este caso, después, el ciclo o durante el ciclo, las bacterias pueden como tal unirse a las microvellosidades de las células o a los receptores de estas células para inducir como tal la fagocitosis y penetrar una célula hospedadora. Una vez que ya están dentro, van a utilizar los fagosomas citoplásmicos, que son las estructuras que están aquí, para poder reproducirse. Entonces, de alguna forma, tampoco son virus, ya que la maquinaria del virus utiliza el propio núcleo de la célula para poder multiplicar su ADN. Y la bacteria, pues no, la bacteria con que tenga un fagosoma o esté dentro de la célula es suficiente. Se pueden autorreplicar. Cuando están dentro del fagosoma, pueden tener dos opciones. Si la bacteria se queda sin energía por la replicación, puede robar el ATP o la energía de la célula hospedadora para continuar como tal su ciclo. Entonces también es un parásito de energía de la célula. Su tinción como tal, pues es difícil, ya que son muy pequeñas. Sin embargo, podemos utilizar lo que es la tinción de Giemsa para poder teñir tanto los cuerpos reticulares como los cuerpos elementales. Si lo hiciéramos, los cuerpos elementales se teñirían de color púrpura y los cuerpos reticulares de color pues azul. Es la única tinción que va a servir como tal para observar. La tinción de Gram es negativa, ya que pues son muy pequeñas y aparte no se tiñen de forma correcta. Para que puedan crecer en un medio de cultivo, curiosamente, se utiliza mucho lo que son los huevos. Los huevos son como un medio idóneo para que puedan crecer, principalmente porque tienen el saco vitelino del embrión, que es la yema. Entonces, el embrión o la yema, en este caso, es como un componente donde las bacterias pueden reproducirse. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿O me regreso a alguna parte? No, maestra, hasta ahí todo bien. Bueno. Obviamente, pues en el laboratorio no se utilizan huevos de cocina, ¿verdad? Pero el componente del saco vitelino o de la yema es algo que sí se utiliza para poder cultivar las bacterias. Ahora, Chlamydia trachomatis presenta muchísimas variedades o serotipos. Tenemos serotipos A, B, BA, C, D, K, L1 hasta la L3. Y dependiendo como tal el serogrupo, va a ser la infección que va a producir. Puede producir tracomas, enfermedades del aparato genitourinario o linfogranulomas venéreos, que son como infecciones de transmisión sexual. En este caso vamos a dividir las infecciones en dos tipos, en los tracomas o en las infecciones de los ojos, las conjuntivitis, y en las infecciones de transmisión sexual.
Vamos a dividir las infecciones en estas dos partes. Una vez que la bacteria ingresa, puede infectar diferentes tejidos, desde la uretra, el endocérvix, el endometrio, las trompas de falopio, el ano, el recto, el aparato respiratorio también puede llegar a ser infectado, y la conjuntiva de los ojos. Se diferencia de otras conjuntivitis porque la conjuntivitis por clamidia va a causar una cicatrización en lo que es el párpado y posteriormente se va a extender a lo que es el humor vítreo del ojo. Esto ocasiona como tal pues ceguera. Y dentro de los demás órganos, como es la uretra o el endocérvix, el epitelio cilíndrico, no ciliado y cuboidal son las células que tienen mayor infección por las bacterias. Una vez que están dentro, las microvellosidades como tal de las células pues son destruidas por clamidia. Esto va a provocar la reacción inflamatoria, por lo que pueden formarse inclusive abscesos o bubones en la zona donde está la bacteria. También puede ser observada como tal en esta zona o en la zona de infección los granulomas, cosa que veíamos en las Mycobacteriums. Sin embargo, en las Mycobacteriums, pues no es una zona muy común que infecten, sobre todo en los genitales o en la zona de los cuerpos reproductivos. Pero aquí sí podemos observar como tal formación de granulomas. Hay una gran cantidad de polimorfos nucleares, sobre todo alrededor del granuloma, donde suelen estar como tal las clamidias o las células infectadas. Si no se atienden, pueden provocar abscesos, que suelen reventar y pueden provocar fístulas entre tejidos. Y la infección, una vez que ha dado, no confiere tampoco ninguna inmunidad. Entonces, si la persona no se cuida, puede volver a contraerla y va a ser otra vez más grave. Cuando esto ocurre, el daño tisular es mayor. Cuando hay una reinfección, el daño es más grande. Y en ocasiones, si la persona no perdió la vista, por ejemplo con el tracoma o con la conjuntivitis por clamidia, aquí puede ya perder la vista en los primeros días. Ya que pues el tejido está muy sensible y está débil como tal por la última infección. Y la reinfección es como una infección que viene a acabar el trabajo de la primera. También puede provocar que los genitales sean infuncionales completamente, ya que algunas bacterias, bueno, algunas infecciones pueden provocar lo que es la elefantiasis genital. O sea, se inflaman tanto, se llenan tanto de líquido, que pues se vuelven infuncionales y hay que hacer cirugía para poder reconstruirlos. Generalmente Clamidia trachomatis tiene una distribución universal, está en todo el mundo, en todos los países, en todos los continentes, y se transmite de forma pues sexual. ¿Quiénes son más afectados por la infección? Principalmente países en desarrollo, como es México, Brasil, África, bueno, los países de África. Tenemos aquí a China, que no es un país en desarrollo, pero la población como tal o la sobrepoblación es un factor importante. Australia tampoco es un país en desarrollo, pero también es un país afectado por clamidia. Puede provocar ceguera cuando se provoca lo que es el tracoma. Los niños que son más propensos al tracoma que a los adultos. Y también puede ser transmitida a través de gotitas, a través de las manos, de la ropa infectada o de vectores como las moscas. Estas malas condiciones de higiene o poca sanidad también pueden ser factores para que una persona pueda contraer la infección, pero generalmente es de origen sexual. Chicos, les voy a pedir que vuelvan a ingresar antes de que me cierre el link, por favor. Chicos, comentarios hasta ahorita de clamidia o de leptospira también.
De leptospira yo nada más quiero recapitular eso. Dime. El ciclo que tiene es... ay, ¿dónde está? Sí, era el ciclo... ay, ¿dónde está? A ver, pongo la imagen si quieres. ¿Este? Maestra, ¿podría? No, de leptospira no, perdón, estoy en clamidia. El ciclo que tiene en sí la bacteria. Ya ve que decíamos que primero eran... Es que en eso me confundí. Ok, déjalo, vuelvo a explicar esto. Sí, Daniela, ¿me estabas comentando algo? Así es que tengo una duda muy grande sobre las fichas. La semana pasada, de las que vimos la semana pasada, nomás nos dijo que era la tuberculosis, la leprae, la nocardia, la pneumoniae, y de las espiroquetas, ¿cuál era? La treponema pallidum, la de la sífilis, y la de borrelia, la enfermedad de Lyme y la fiebre recurrente. Ok. ¿Y de esta que estamos viendo también o ya? De leptospira... no, leptospira no. Nada más borrelia. Ok, gracias, maestra. Bueno, el ciclo de vida de la clamidia. Cuando la bacteria ingresa, tiene dos formas. La primera forma se denomina cuerpo elemental y es la forma infecciosa y también la forma no infecciosa. ¿Por qué es la forma infecciosa? Porque es la forma y es la forma en la bacteria en la que va a ingresar a la célula o dentro de la célula. Por eso es la forma infecciosa. No es la forma infecciosa también porque no es la que se va a replicar. Entonces, es por eso que es al mismo tiempo las dos. Pero en los libros o en la literatura se va a denominar como la forma infecciosa. Una vez que ha ingresado este cuerpo elemental de la clamidia, el cuerpo elemental va a utilizar los fagosomas que están dentro de la célula para inocularse o para ingresar y replicarse. Dentro de los fagosomas puede utilizar la energía de la célula o puede utilizar la propia. Va a depender como de la bacteria. Pero al cumplir 12 horas o 6 horas, bueno, en este lapso de tiempo, dentro de la célula, el cuerpo elemental va a cambiar o va a configurarse y se va a transformar en un cuerpo reticular. El cuerpo reticular es el que se va a replicar. Una vez que se han replicado todos los cuerpos reticulares y que ya están a punto de salir, vuelven a cambiar a un cuerpo elemental y es cuando inducen la lisis de la célula, cuando rompen la célula para poder salir e infectar nuevas células, iniciando nuevamente pues el ciclo. ¿Sí quedó claro? Sí, muchas gracias. Sí, esa era la duda. Si de cuerpo elemental se transformaba en lo que era el reticular, sí, ese es el que se duplica y ya después se vuelve otra vez a Sí. convertir en lo que Ingresa estamos como cuerpo hablando. elemental, después se vuelve un cuerpo reticular, se replica en muchos cuerpos reticulares, se configuran nuevamente a cuerpos elementales y salen de la célula. Sí, gracias. Bueno, nos quedamos aquí. Les comentaba que quienes son más afectados, en este caso por el tracoma o por la conjuntivitis provocada por clamidia, son los niños. Principalmente porque están más en contacto entre sí, porque se agarran más las manos, se abrazan, se pican los ojos. Pues ese simple motivo es que son más afectados. Son más afectuosos que los adultos, hay que reconocer. En este caso, el tracoma va a provocar lo que es una cicatrización del tejido de los ojos. Cuando cicatriza es cuando provoca lo que es la ceguera.
pero también puede ser transmitido por la ropa infectada que se comparta o por vectores como las moscas. Generalmente es más de origen sexual en los adultos. Personas de entre 18 y 30 años ya son como la población más vulnerable por la vida sexual activa de contraer una infección por clamidia, sobre todo cuando no se traen o cuando no se practican prácticas sexuales seguras. No usan protección o que tienen múltiples parejas, una pareja un día sí, el otro no, entonces son como las formas más fáciles de contraer una infección por clamidia. Hoy en día hemos visto pacientes menores de edad que presentan infecciones por clamidia. Pero esto ya tiene que ver mucho más que nada con la cultura, con el inicio de la vida sexual a una edad muy temprana, que pues no es como lo más recomendable. Pero ya hoy en día se han visto casos en personas jóvenes. Se puede dar tanto por contacto vaginal, por contacto oral o por contacto anal. Entonces, cualquier forma de práctica sexual se puede contagiar o se puede dar. La forma congénita es cuando una persona, en este caso una mujer embarazada, está infectada por clamidia, y cuando el bebé nace, pues a través del canal del parto es como se contagia, o es como contrae la bacteria. Cuando tenemos una infección pulmonar por clamidia trachomatis en recién nacidos, es en este caso por esta forma de contagio, por la forma congénita. Aquí también puede el paciente, en este caso el bebé, presentar conjuntivitis por clamidia y va a depender mucho como tal de la cepa. Hay que recordar eso, que la cepa es la que nos va a indicar qué infección es la que la persona va a contraer. En este caso, las únicas cepas que van a provocar infecciones en los genitales o a nivel genitourinario son las cepas D y las cepas K. La cepa A es la cepa que va a provocar tanto neumonía como conjuntivitis como el tracoma. Y las cepas L, es por eso que se denominan L, son las que provocan lo que es el linfogranuloma venéreo. Generalmente hay una mayor incidencia de estas infecciones en Sudamérica, en Brasil sobre todo, así que una persona, por ejemplo, en un país desarrollado que viaja a estos sitios y regresa con una infección, pues es probable que la haya adquirido en esos lugares. África y Asia también son lugares que pueden o que son muy frecuentes en este tipo de infecciones. Ahora, enfermedades que provoca la clamidia. La primera de todas es el tracoma. El tracoma es una enfermedad crónica, puede confundirse con la conjuntivitis infecciosa. Sin embargo, se diferencia de esta porque la bacteria va a provocar pequeñas lesiones en lo que es principalmente el párpado, no directamente como tal en el ojo. Una vez que las lesiones están avanzadas o que, digamos, ya se han vuelto crónicas, empiezan a cicatrizar. Y cuando cicatrizan, el párpado se va retrayendo y es lo que provoca como tal este signo clínico, que es cuando tienes como el párpado salido, por así decirlo. Una vez que esto ocurre, el paciente va a presentar una ceguera. Puede ser en uno de los ojos o en ambos ojos. Casi siempre el tracoma inicia con síntomas de conjuntivitis, es decir, irritación en los ojos, picazón, puede existir también una falta de visión o visión borrosa. Hay dolor ocular, sobre todo cuando el paciente empieza como a tallarse los ojos, es cuando empieza a diseminarse todavía más la bacteria. Y es cuando las pestañas, al estar tan, digamos, sensible el ojo, pueden provocar ciertas lesiones en lo que es la córnea o en la parte blanca del ojo, lastimar esa parte. Esto hace que la bacteria ingrese al ojo y pues cause lo que es la supuración posteriormente y finalmente la cicatrización.
Entonces, inicia de esta forma, tenemos el ojo normal, se empieza a inflamar con síntomas de conjuntivitis, empieza a haber una irrigación, y conforme avanza la infección, el paciente va quedándose pues ciego. Se va formando una capa cicatrizante en lo que es el ojo, y pues pierde la vista. Tratamiento para el tracoma, generalmente se utiliza acitromicina, que es un tratamiento de amplio espectro, mejor indicado hoy en día, ya que anteriormente se utilizaba eritromicina o doxiciclina para poder tratarlo. Hoy podemos utilizar acitromicina, siempre y cuando sea en una etapa temprana. Si lo utilizamos ya en esta etapa tardía, pues ya, aunque matemos a la bacteria, pues el paciente queda ciego, ya no hay como marcha atrás. En las infecciones urogenitales o genitourinarias, que se dan por las cepas D y K, tenemos diferentes tipos de infecciones o manifestaciones clínicas. Aquí la bacteria puede provocar una supuración muy parecida a la que provoca como tal la gonorrea, por lo que a veces la bacteria puede llegar a confundirse con una infección por gonorrea, ya que presenta una supuración pues muy similar, sobre todo a nivel del cuello uterino y a nivel de la uretra pues en los hombres. ¿Cómo es que se diagnostica que no es gonorrea? ¿Cómo creen, chicos? ¿Cómo creen que la persona se da cuenta que no es gonorrea y que es clamidia? A lo mejor por el tipo de supuración que tiene, ¿no es diferente a uno? No, es igual. Es igual. ¿Cuál es el tratamiento para la gonorrea? Acuérdense. Penicilina G procaínica de 1.200.000. Los antibióticos. ¿Y cuáles son? Pues obviamente que los antibióticos. Obviamente que los antibióticos, Ángela. Pero, ¿qué hace la penicilina? ¿Cuál es el blanco de acción de la penicilina? ¿Dónde actúa la penicilina en las bacterias? ¿En su pared, en su membrana, en su ácido nucleico, en sus ribosomas? ¿Síntesis? ¿Mandé? ¿En la síntesis ¿De de su qué? pared celular? En la síntesis de su pared. Entonces, cuando se da como tal tratamiento para gonorrea, pues los antibióticos para esta no son los más indicados para clamidia. Entonces, bueno, puede que ocurran dos opciones o dos escenarios. El primer escenario es que el paciente esté contagiado solamente con clamidia. Siendo así, el antibiótico no va a funcionar y hay que cambiarlo por otro. El segundo escenario es que la persona tenga tanto gonorrea como clamidia. En este escenario, si se da antibiótico para la gonorrea, la bacteria de la gonorrea se va a quitar. Pero posteriormente, a las 2 semanas después del tratamiento de gonorrea, va a aparecer nuevamente la supuración, porque va a aparecer la infección por clamidia. Y aparte, porque el ciclo de vida o el periodo de incubación de la clamidia es más largo que el de la gonorrea. Entonces, es por eso que se suele confundir mucho con la gonorrea, o es a veces difícil de diagnosticar una de otra. También va a provocar otros síntomas específicos o más, que no son tan comunes como la gonorrea, como los bartolinos, que es la inflamación de las glándulas de Bartolino en lo que es la vagina. La perihepatitis, infección del hígado, como tal de las membranas del hígado, o de las mucosas como tal del hígado. La salpingitis y la uretritis. Casi siempre el 35 y el 50% de todos los casos de uretritis es provocado por Clamidia trachomatis. Generalmente los hombres son sintomáticos, las mujeres
A veces son asintomáticas, excepto cuando se les nota la supuración en el cuello uterino. Ahí se puede ya diagnosticar la infección. Y los síntomas de las clamidias, como se los mencioné, aparecen de forma tardía en comparación con la gonorrea. Su periodo de incubación es mucho más largo. Así que los betalactámicos, como las penicilinas, las cefalosporinas, son ineficaces para clamidia, no sirven. El exudado, pues, es menos purulento, pero de alguna forma no se distingue de manera fiable de la gonorrea, por lo que no es una opción este tipo de signo para poder diagnosticarlo diferencialmente. Y una vez que la bacteria se ha diseminado, puede provocar lo que es el síndrome de Reiter. Aquí la lesión, o en este caso la bacteria, puede ingresar también a lo que es el líquido sinovial o a las articulaciones, provocando lo que es la artritis o la poliartritis. Obviamente pues es dolorosa, los pacientes no pueden mover los dedos o las articulaciones, y la bacteria puede alojarse aquí, dentro del líquido sinovial. Casi siempre esto se asocia más a personas de piel blanca. La conjuntivitis en adultos es obviamente por contacto de la bacteria en esta área. Puede ser de muchas formas, desde un simple saludo por alguien que no se lavó las manos, o puede ser incluso pues también por actividad sexual, puede ser también por compartir ropa inclusive. Entonces va a depender mucho de la forma infecciosa. Casi siempre, a diferencia como tal del tracoma, aquí la conjuntivitis no va a provocar una cicatrización, que es lo característico de un tracoma. Simplemente es una conjuntivitis infecciosa con los mismos síntomas que hemos visto de otro tipo de conjuntivitis. En la conjuntivitis neonatal se da casi siempre a los 5 o 12 días después de que el paciente ha nacido. Y el paciente, generalmente los bebés, pues inician con supuración, hiperemia, los ojos se les hinchan, y también puede haber dos opciones, que tenga como tal solamente la conjuntivitis, o puede también existir también el tracoma. La neumonía del lactante se va a presentar después de las 3 semanas del nacimiento, generalmente con los mismos síntomas que tenemos en neumonía, sobre todo uno característico es la tos seca. Es algo característico en una neumonía atípica, pero en los demás es la misma forma como tal de diagnóstico. Radiografías, lavado bronquial, todo lo que ya hemos visto. El linfogranuloma venéreo va a confundirse o va a parecerse a dos tipos de enfermedades. Puede confundirse con la sífilis y puede confundirse también con la peste bubónica o con algún tipo de enfermedad con bubones. ¿Por qué? Porque puede aparecer una lesión en tipo de chancro o similar a un chancro en los genitales, indolora, que inicia como una úlcera, como una pápula, y esta pues se parece mucho a lo que es la sífilis, entonces te puede confundir con eso. También, obviamente, cuando hay bubones, estos bubones se pueden confundir con lo que es algún tipo de enfermedad infecciosa de tipo zoonótico, como la peste bubónica, por ejemplo. Sin embargo, la forma de diagnosticarlos o de diferenciarlos, pues es su clínica característica. Aquí, en la sífilis, o en la sífilis, pues el chancro suele ser doloroso. Aquí no duele. Puede estar en el pene, en la uretra, en el glande, en el escroto, en la pared vaginal, en el cérvix incluso puede estar como tal esta lesión. El paciente va a presentar fiebre, cefalea, mialgias. Hay una inflamación de los ganglios linfáticos a nivel ahora sí que del periné, de todo lo que es la parte pélvica. Estos ganglios se van a inflamar tanto que pueden llegar a romperse y provocar fístulas, como es la que estamos viendo aquí en la imagen.
Si esto no ocurre, puede provocar lo que es la elefantiasis, que es básicamente cuando los genitales se inflaman tanto que hay que reconstruirlos con cirugía. A diferencia de otras elefantiasis, esta elefantiasis genital pues se asocia más a lo que es clamidia, ya que ya en cuarto ustedes van a ver parásitos que provocan como tal elefantiasis o que provocan como tal el agrandamiento de algún miembro del cuerpo. En este caso solamente es en la zona genital. También puede existir proctitis o una inflamación como tal del recto, sobre todo en mujeres que la infección se ha diseminado a esta parte, o en pacientes pues, también que son homosexuales. Aquí puede haber dos opciones. La primera, que solamente haya una inflamación, y la segunda es que se formen fístulas o lesiones o abscesos en las mucosas como tal del recto. Se ve muy claramente cuando un órgano está afectado. En este caso aquí vemos la mucosa del recto sana, la mucosa pues afectada o con proctitis. ¿Cómo se diagnostica la clamidia? Bueno, no se puede hacer ningún tipo de tinción, no es lo más recomendable, y la muestra es difícil de recolectar. ¿Por qué es difícil de recolectar la muestra? Porque se puede contaminar muy fácilmente con epitelio o con microflora de la vagina. Entonces, pues requiere hacerse un hisopado o un raspado del útero, del cérvix, para poder tomar adecuadamente la muestra. En el caso de los hombres, se requiere como tal introducir un hisopo en la uretra directamente y extraer la muestra. No son sensibles a ningún tipo de tinción, ni la de Giemsa, ni la de Wright, ni la de Gram, no se pueden observar con ningún tipo de estas tinciones. Generalmente se utilizan antígenos para poder hacer brillar las bacterias o que se resalten como tal en algún microscopio de fluorescencia. Y utilizamos la proteína que tienen en la pared. Es por eso que es importante esta proteína. La proteína MOP es la que nos permite identificar la presencia de clamidias. Una vez que se ha unido la sonda, la bacteria brilla y esos puntitos que vemos aquí, pues son las clamidias. La PCR, bueno, es una prueba relativamente sensible, ya que si hay una cantidad muy pequeña de microorganismos, pues no va a funcionar. Entonces no va a ser detectable, por lo que requiere una presencia alta de microorganismos en la muestra. Y el cultivo, pues no podemos cultivarlas en medios de cultivo o en ningún agar. Tienen que ser medios celulares, cultivos celulares, para poder ser observadas. De alguna forma, pues no hay como otro medio para cultivarlas. El tratamiento para la clamidia, bueno, va a consistir principalmente de doxiciclina durante 21 días, o puede ser también acitromicina y doxiciclina durante 7 días. Generalmente en niños menores de 9 años y en embarazadas se recomienda el uso de eritromicina o de acitromicina. ¿Qué dosis es lo importante que tienen que tomar? Va a depender. En doxiciclina se administra una dosis de 100 miligramos cada 12 horas durante 7 a 14 días, con extensión a 21. En la eritromicina podemos dar 500 miligramos cada 6 horas durante 7 o 14 días, extensión a 21 días. Las tetraciclinas también pueden darse en la misma dosis y durante el mismo tiempo, pero son más agresivas, por lo que no es recomendable darlas en niños o en mujeres. Y la acitromicina de 1 gramo, dosis única. Para la conjuntivitis, la neumonía, casi siempre el tratamiento funciona a los 10 días, a los 14 días, por lo que puede ser interrumpido en este lapso.
y es difícil como tal prevenir un tracoma. Generalmente la población, sobre todo en lugares donde es endémico, pues tienen una poca asistencia médica, no hay como tal los recursos, no hay muchos médicos ahí que atiendan a las poblaciones, por lo que la infección entre poblaciones, entre pueblitos, es muy frecuente. Es bueno tener prácticas sexuales de bajo riesgo, como utilizar protección, tener una sola pareja sexual, y una vez que se ha infectado una persona, se tiene que tratar a todos los miembros de su entorno. Se tiene que tratar a la pareja, a los hijos, porque pues pueden ser blanco de una nueva reinfección, sobre todo si la bacteria ya se ha regado. ¿Preguntas, chicos? ¿De clamidia? ¿Comentarios? ¿Cuestionamientos? Bueno. La última bacteria que vamos a ver el día de hoy, y ya la última bacteria como tal del curso también, son las ricketsias. Las ricketsias no son de tanta importancia en médica, de alguna forma, porque muchas de las infecciones que dan las ricketsias se pueden tratar de forma espontánea o pueden solucionarse sin tratamiento a veces.